Bueno, yo estoy esperando a que se quiten los ruidos, a que salga el sol, a que pasen muchas cosas y siga habiendo interferencias. En realidad, justo ahorita empezó a pasar todo, pero bueno, es muy interesante que el bosque responda, que las personas se enlacen, que de alguna manera se sientan agradecidos y bendecidos todos los días por sentir ruidos espectaculares, por sentirse siempre amados y siempre recordando quién eres. Hace poco terminé un libro, en realidad lo terminé ayer, un libro sobre sanación energética para enfermedades mentales. Y me quedé pensando, después de leer tanto y después de conectar con los maestros y demás, ¿por qué el ser humano se enferma? ¿Por qué podemos decir que la mente realmente está condicionada a ciertos aspectos, pues, no sé, tal vez de sufrimiento, y que venimos tal vez a pagar karma o finalmente a darle una lección al resto de las almas que están conectadas, llamadas padre, madre, hermanos, ¿no? Y a veces es todo en conjunto y a veces no tenemos una respuesta realmente clara a por qué las personas se enferman en su capacidad mental, en su parte cognitiva, en simplemente funcionando, moviendo manos o descubriendo lo que es el universo. Entonces, pensando por ejemplo en el autismo, pensando en el TDA, hablemos del TDA por un momento, aunque haya mucho ruido aquí, que todo se le ocurrió hacer algo hoy. El TDA, por ejemplo, es esta parte de donde no podemos tener atención, donde no podemos concentrarnos, tenemos una hiperactividad. Algunas personas se definen como hiperactivos, otros se definen como que necesitan tomar medicamento, pero la realidad de las cosas es que todo es álmico. Cuando el alma está a punto de entrar realmente en ese aspecto profundo de que llamamos la concepción, en ese momento es cuando realmente entra, a veces el alma entra con duda y decide si quedarse o no quedarse en esa encarnación, en ese cuerpo físico que va a tener, con esos padres, con esas pruebas. Entonces el autismo, por ejemplo, tiene una diferencia con muchos otros aspectos. El autismo tiene que ver con que el alma no ha decidido cambiar o modificar realmente el aspecto de ser humano, es decir, sí me lanzo a tener esa comunión, a tener esa identificación con mi propia esencia, ahora que me prestan un cuerpo, ¿no? Y entonces esa dualidad de no querer vivir la experiencia difícil y complicada que es ser humano a veces, queda en ese aspecto, queda en un rechazo a lo que es ser humano. Y cuando hablamos del TDA estamos hablando, por ejemplo, de esa dualidad del alma, de sentirse abrazado por la esencia del padre y la madre. Y el TDA es, me quedo a la mitad también, pero yo sé que sí quiero vivir una experiencia humana, pero no comprendo realmente bien cuáles van a ser esas experiencias y entonces tengo que correr, tengo que moverme. Y entonces esa dualidad del alma que entra a ese cuerpo físico hace que no pueda sembrarse correctamente las neuronas en lo que es el aspecto de la mente, en lo que es el cerebro, ¿no? Entonces el pensamiento pues siempre es acelerado y cuesta trabajo que se puedan quedar quietos nuestros hermanos del TDA. Asimismo, podemos decir que yo ni siquiera diría que les pondré un nombre. Lo que es en realidad es que la ciencia trata de nombrar los diferentes espectros o los diferentes padecimientos, porque no son enfermedades, son padecimientos. Muchas respuestas sí son genéticas, otras son de la parte transgeneracional, tu abuelo, tu madre, lealtades para ellos. Y por otro lado, es la parte del alma. Entonces, ¿cómo ayudarle a una persona que tiene un trastorno mental? ¿Cómo ayudarte simplemente a ti que estás en la menopausia tal vez y que se te olvidan las cosas con la llama violeta? Muchas de las cosas que estoy recomendando en este libro son ciertas prácticas meditativas y espirituales a través de decretos, recetas de Ayurveda, recetas de aceites esenciales, muchas cosas naturistas que se pueden utilizar, pero realmente es la meditación, una meditación específica con una presencia divina que está en ti y que puede ir, y no te voy a decir solucionar, porque no hay nada que solucionar, el alma sabe lo que está viviendo, pero es una parte de la experiencia humana que se puede unificar o integrar para tener una mejor vida. Bueno, yo soy Marce Robles, aquí te dejo con un pedacito de este libro que pronto espero salga, en audiolibro, en libro y demás, pero seguiremos en contacto. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Bye bye.